Tengan todos muy buenos días. Daremos inicio a la audiencia preparatoria señalada para este día y para esta hora, el día 3 de octubre del año 2025. Por favor, se nos solicita amablemente que se apague cualquier dispositivo que pueda interrumpir esta audiencia, así como también mantener el respeto en la misma. Preside esta audiencia la jueza Camila Alejandra Menéndez Peraza. Por favor, ponerse todo de pie para su entrada. Tengan todos muy buenos días. Pueden sentarse. Su señoría, todas las partes se encuentran presentes. Por parte de la representación fiscal se encuentra el licenciado Rodrigo Ernesto Castillo García y por parte de la defensa la licenciada Camila Yanet Duarte Peraza. Asimismo, como el menor Marcelino Tovar Rincón, así como también su madre Matilda Tovar Rincón, quien es representante legal del menor en mención. Muchas gracias. Iniciaremos esta audiencia de imposición de medidas. Señorita secretaria, por favor, explique el caso. El caso que nos compete en esta audiencia preparatoria es el pueblo de El Salvador en contra del menor Marcelino Tovar Rincón, a quien se le atribuye el delito de agresión sexual a menor o incapaz, previsto y sancionado en el artículo 161 del Código Penal, en perjuicio de la libertad sexual de la menor cuya identidad se protege con base al artículo 3 de la Ley Crecer Juntos. Gracias. Joven Marcelino Tovar, le pido ponerse de pie, por favor. ¿Sabe el motivo por el que se encuentra en esta sala de audiencia? Sí, señora jueza. Joven Marcelino, se le atribuye el delito de agresión sexual en menor o incapaz previsto en el artículo 161 del Código Penal con una pena de prisión de 14 a 20 años. Sin embargo, por ser usted menor de edad, el proceso se rige por la Ley Penal Juvenil, la cual contempla medidas específicas conforme al artículo 8. Tiene derecho a declarar si así lo desea o a guardar silencio, a consultar con su abogado ante cualquier duda, a un juicio justo según los artículos 11 al 14 de la Constitución, a recibir información clara de ese tribunal, a no declarar en su contra y a ser tratado con respeto conforme al artículo 5 de la Ley Penal Juvenil. Le pido que preste atención a esta audiencia ya que al final se resolverá su situación jurídica. ¿Ha comprendido lo explicado, joven Marcelino, o tiene alguna duda? No, señoría, ninguna duda. Bien, puede sentarse. Con base al artículo 380 del Código Procesal Penal, le pregunto a las partes si tienen incidentes que presentar. Tiene la palabra la representación fiscal. Por parte de Fiscalía no hay incidentes que plantear. Tiene la palabra la defensa. Buenos días, señora jueza. Por parte de la defensa técnica, no hay incidentes. No habiendo incidentes, pregunto a las partes si están listas para comenzar el debate. Le concedo la palabra a la representación fiscal para que haga sus alegaciones correspondientes. Muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Rodrigo Ernesto Castillo García en mi calidad de fiscal auxiliar del Fiscal General de la República. Comparezco a esta audiencia preparatoria tras haberse cumplido los 60 días de investigación en contra del joven Marcelino Tovar Rincón, a quien se le atribuye provisionalmente el delito de agresión sexual en menor o incapaz, según el artículo 161 del Código Penal. Los hechos ocurrieron el 15 de julio cuando la menor identificada como KB, quien se encontraba alterada emocionalmente, manifestó al imputado su deseo de abandonar su hogar por problemas familiares. Marcelino, tras consultar con su madre, permitió que la joven pasara la noche en su casa. Al día siguiente, al negarse la menor a regresar con su madre, esta presentó denuncia ante la PNC, lo que derivó en la detención del imputado. La menor declaró estar allí por su propia voluntad y sin haber sido coaccionada. La Fiscalía cuenta con medios probatorios como acta de privación de la libertad del menor Marcelino Tovar Rincón, mediante el cual se pretende dejar constancia de la forma como es que se procedió a la detención del imputado y que en dicho procedimiento se respetaron los derechos y garantías constitucionales, así como los objetos que le fueron incautados. Acta de inspección ocular realizada al lugar con el que se pretende establecer e ilustrar al tribunal sobre las condiciones en que se encontraron a los menores de edad. Acta de denuncia de Claudia Elisa Barraza, madre de la víctima, que acredita la notitia criminis. Pericia psicológica a la víctima que establece ausencia de daño psicopatológico con un enamoramiento notorio de KB hacia la figura de Marcelino Tovar. Pericia médica de genitales que evidencia ausencia de traumas o lesiones en la zona genital. Actas de entrevista a testigos con el que se pretende establecer las pruebas testimoniales, a agentes captores como a la madre y cámara GSL a la víctima. Se sostiene que los padres de la menor incurrieron en omisión al no intervenir oportunamente, sabiendo de la relación entre los jóvenes, lo que también influye en la valoración de la libertad sexual, razón por la cual
Este Ministerio Público considera necesario someter este caso a la fase de juicio, a efecto de que sea en la vista pública donde se determine si la acción cometida constituye o no el delito de mancebía, previsto y sancionado en el artículo 161 del Código Penal. Por tanto, se solicita que se admita la prueba ofrecida, se señale fecha para vista pública y se dicte auto de apertura a juicio por el delito del joven Marcelino. Nada más que agregar, su señoría. Muchas gracias. ¿Se le concede la palabra a la defensa? Señora jueza, solicito permiso para ponerme de pie y desplazarme en sala. Lo tiene. Tenga muy buenos días, honorable jueza, distinguidos miembros del Ministerio Público y demás partes presentes. Mi nombre es Camila Yanet Duarte Peraza, ejerciendo mi calidad de defensora, con lo que me confiere el artículo 193 de la Constitución de la República, el artículo 48 y 49 de la Ley Penal Juvenil. Si bien es cierto, desde el inicio del proceso, la Fiscalía no ha presentado pruebas claras ni concluyentes que acrediten la responsabilidad penal del menor, vulnerando así el principio de presunción de inocencia. La pericia ginecológica no confirma agresión sexual y por el contrario hay indicios que Marcelino actuó por empatía y protección frente a una menor que se encontraba en una situación de violencia familiar, una situación de riesgo. Ambos jóvenes son menores de edad y fue la propia víctima quien le solicitó al menor que la ayudara. Esta defensa técnica esta mañana manifiesta que no está de acuerdo con la calificación jurídica que se le atribuye a este hecho, ya que lo considera que no hubo ni dolo ni conducta ofensiva. Se deduce que ambos jóvenes son menores de edad y que la misma joven fue quien solicitó al imputado que se la llevara. Por lo tanto, más allá de un delito contra la libertad sexual, la defensa considera que podría tratarse de una situación de abandono o desamparo, o incluso de violencia intrafamiliar, lo cual se podría abordar en sede de protección de derechos y no en el ámbito penal juvenil. La defensa solicita que cese el proceso penal en virtud del artículo 38 de la Ley Penal Juvenil, considerando que no existen suficientes elementos probatorios para continuar con la acción penal. Así, la defensa también sostiene que no hay fundamento para considerar la existencia de este delito, más allá de una perspectiva amplia y protectora de derechos. La defensa, como último punto, no ha ofrecido prueba, por cuanto se estima que de pasarse a juicio se lleve a cabo con la misma prueba ofertada por el Ministerio Público, que quedará demostrado que no hay conducta delictiva que se le pueda atribuir al menor Marcelino Rincón. Después de haber escuchado las partes, procederé a decirle al menor Marcelino Tovar si hará uso de su derecho a declarar. Puede consultarlo con su abogada. No, señor juez, no haré uso de mi derecho. Muy bien, habiendo escuchado con atención los argumentos presentados por parte de la Fiscalía y la defensa técnica del adolescente, con base en los artículos 2, 11, 12, 34 y 35 de la Constitución de la República, el artículo 144 del Código Procesal Penal, así como los artículos 3, 4, 5, 8, 38 y 54 de la Ley Penal Juvenil, este tribunal procede a resolver. Del análisis de los elementos expuestos y de los medios de prueba ofrecidos, se concluye que no existen indicios suficientes de la existencia de la conducta atribuida, ni elementos que acrediten de manera razonable la responsabilidad social del adolescente en los hechos investigados. En atención a lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código Procesal Penal y el artículo 38 de la Ley Penal Juvenil, el tribunal estima improcedente la apertura a juicio de vista de causa, por lo que, en primer lugar, no se admiten los medios de prueba ofrecidos por la representación fiscal, por considerarse insuficientes para justificar la continuación del proceso juvenil. Segundo, se ordena el cese del presente proceso penal al no reunirse los presupuestos legales necesarios para su persecución, de tal manera generando la duda razonable. Y en tercer lugar, se declara la libertad inmediata del adolescente Marcelino Tovar Rincón, dejando sin efecto cualquier medida cautelar que estuviese vigente en su contra en este momento. Así, se le otorga el derecho a las partes para que presenten cualquier recurso que el derecho considere pertinente en esa etapa procesal. Notificando lo resuelto a las partes intervinientes, se levanta la presente audiencia a las 11 horas del día 3 de octubre del año 2020. Por favor, todos ponerse de pie para la retirada del juez.